¿Sabías que muchas veces somos nosotros mismos quienes nos ponemos barreras invisibles que nos impiden avanzar en la vida? ¿Te has sentido atrapado en pensamientos negativos, comparaciones constantes o incluso en un desorden que te consume tanto física como mentalmente? Estos son dolores comunes que todos experimentamos, pero lo que tal vez no sabes es que se pueden superar. En este video, te voy a mostrar cuáles son las 10 cosas que te limitan mental y espiritualmente día a día y cómo romper esos patrones que te limitan. Si te interesa dejar atrás esos obstáculos y comenzar a crear una vida más plena y centrada, quédate en este video, porque lo que te voy a contar puede cambiar tu perspectiva y ayudarte a alcanzar la paz que mereces. Pero antes de empezar, quiero que prestes atención a la siguiente historia que te ayudará a comprender mejor el contenido de este video. En un pequeño pueblo costero, donde el viento salado se mezcla con el aroma de la madera vieja, vivía Elena, una pescadora experimentada. Desde que tenía memoria, su vida había estado ligada al mar, a las redes y al vaivén de las olas. Cada mañana salía antes del amanecer, con el peso de sus redes sobre los hombros, esperando que la jornada le trajera una buena pesca. Sin embargo, con los años, había desarrollado una costumbre peculiar: nunca soltaba las redes viejas. Aunque estuvieran rotas, enredadas o demasiado pesadas, las seguía llevando consigo, creyendo que, de algún modo, aún podían servirle. Los otros pescadores le advertían que su carga era innecesaria. Le decían que el exceso de peso hacía que su bote avanzara más lento, que al aferrarse a lo inútil estaba perdiendo oportunidades de pescar más y mejor. Pero Elena ignoraba los comentarios. En su mente, cada red era un símbolo de esfuerzo, de recuerdos, de momentos que no quería dejar atrás. Hasta que un día, una tormenta repentina la tomó por sorpresa. Las olas se alzaron con furia, y el viento rugió con una fuerza implacable. Su bote, pesado por las redes inservibles, se tambaleó peligrosamente. En medio del caos, Elena entendió lo que nunca había querido aceptar: aferrarse a lo viejo la estaba hundiendo. Con manos temblorosas, pero con la determinación de quien enfrenta su verdad, tomó una a una las redes rotas y las lanzó al mar. El sonido del agua engulléndolas fue, al mismo tiempo, aterrador y liberador. De pronto, el bote recuperó estabilidad, y ella sintió una ligereza que nunca antes había experimentado. Cuando la tormenta pasó, Elena volvió a la orilla con menos peso, pero con una lección que nunca olvidaría. Lo mismo ocurre en nuestra vida. Nos aferramos a relaciones que nos lastiman, a hábitos que nos destruyen, a miedos que nos paralizan. Creemos que si lo soltamos perderemos algo valioso, cuando en realidad, lo único que hacemos es hundirnos más. Y entonces surge la pregunta que muchos evitan: ¿qué cargas innecesarias sigues arrastrando? ¿Cuánto tiempo más estarás dispuesto a soportar un peso que solo te ralentiza? La vida, al igual que el mar, es implacable con quienes se resisten al cambio. Pero quienes aprenden a soltar, descubren que avanzar es más fácil cuando no llevas lo que ya no sirve. Ahora sí, empecemos con la primera lección. 1. El miedo al juicio ajeno. Desde pequeños, aprendemos a medir nuestros pasos según los ojos que nos observan. Nos adaptamos, nos contenemos, nos disfrazamos con tal de encajar en los moldes que otros han construido para nosotros. Y así, sin darnos cuenta, nuestra vida deja de ser nuestra. Cada decisión pasa por un filtro invisible: ¿qué pensarán de mí? Nos volvemos prisioneros de opiniones ajenas, cautivos de juicios que, en la mayoría de los casos, ni siquiera han sido expresados en voz alta. Nos detenemos antes de hablar, antes de actuar, antes de ser, por el simple miedo a que alguien nos critique, nos rechace o, peor aún, nos ignore. Pero aquí está la verdad que pocos se atreven a aceptar: el juicio ajeno es inevitable. Hagas lo que hagas, digas lo que digas, siempre habrá alguien que te critique, alguien que te cuestione, alguien que te observe con desprecio o incredulidad. Creer que podemos vivir sin ser juzgados es una ilusión que nos encierra en una jaula de autoengaño. La realidad es más cruda: si de todas formas te van a juzgar, ¿no sería mejor ser juzgado por ser quien realmente eres en lugar de por la máscara que llevas puesta? El miedo al juicio ajeno es una carga que nunca se agota, una voz persistente que susurra dudas en los momentos de mayor vulnerabilidad. Y ese miedo nos paraliza. Nos impide iniciar ese proyecto, expresar esa idea, salir de ese lugar en el que ya no queremos estar. Pero, ¿qué es lo peor que puede pasar? Tal vez hablen de ti por un instante, te critiquen en voz baja o incluso en público. Pero luego seguirán con sus vidas, preocupados por sus propios miedos, por su propia lucha con el mismo temor que hoy te consume. Entonces, la pregunta que debes hacerte no es si te juzgarán, sino cuánto tiempo más vas a permitir que ese miedo decida por ti. Porque la vida sigue, con o sin tu permiso. Y si sigues esperando la aprobación de todos para moverte, quizás un día despiertes y descubras que las oportunidades, al igual que el tiempo, no esperan por nadie. 2.
Relaciones tóxicas. Las relaciones tóxicas no siempre empiezan con gritos, insultos o manipulación evidente. A veces, comienzan con pequeñas señales disfrazadas de preocupación, con frases como "lo hago por tu bien" o "nadie te va a querer como yo". Y poco a poco, sin darte cuenta, te encuentras atrapado en una red de control, donde cada decisión, cada movimiento y cada pensamiento pasa por el filtro de otra persona. Lo peor de estas relaciones no es solo el daño que causan, sino lo sutiles que pueden ser. Se disfrazan de amor, de amistad, de compromiso, haciéndote creer que lo que sientes es normal, que así funcionan todas las relaciones. El ciclo es siempre el mismo: momentos de tensión, manipulación, disculpas y una aparente calma que nunca dura. Pero lo más peligroso es el desgaste emocional. La duda constante sobre si eres tú el problema, la necesidad de justificar lo injustificable, el miedo a salir porque tal vez lo que hay afuera sea peor. Y así, con cada discusión, con cada acto de control disfrazado de cariño, la autoestima se va reduciendo hasta que te cuesta reconocerte en el espejo. ¿Cuántas veces has ignorado esa sensación en el estómago que te dice que algo no está bien? Salir de una relación tóxica no es solo alejarse físicamente, es romper con un sistema de creencias que te hicieron aceptar lo inaceptable. Es entender que el amor no duele, que no debería haber miedo en una relación, que la culpa no es tuya. Pero para lograrlo, hay que tomar una decisión. Seguir permitiendo que alguien más dicte tu valor o recuperar el control sobre tu vida. Porque si algo es seguro, es que una relación que te destruye nunca podrá salvarte. Si este contenido te está aportando valor, asegúrate de dar like y suscribirte. Así no solo apoyas el canal, sino que también sigues aprendiendo a desarrollar una presencia más poderosa. Y si crees que alguien más necesita escuchar esto, compártelo. 3. Hábitos autodestructivos. Los hábitos autodestructivos rara vez aparecen de un día para otro. Se construyen en silencio, casi sin que te des cuenta, hasta que un día despiertas y te das cuenta de que te has convertido en tu peor enemigo. Dormir poco, posponer responsabilidades, rodearte de personas que no te valoran, castigarte con pensamientos negativos. Pequeñas acciones repetidas una y otra vez que, en conjunto, van desgastando tu bienestar físico, mental y emocional. Y lo más preocupante es que muchas veces los justificamos: así soy, no es tan grave, puedo controlarlo cuando quiera. Pero, ¿realmente puedes? El problema con estos hábitos es que te convencen de que no mereces algo mejor, que el dolor es parte de tu identidad, que el fracaso es inevitable, que no hay sentido en intentarlo. Y en ese estado de autodestrucción, el tiempo sigue pasando, las oportunidades se escapan, las relaciones se deterioran, y lo que alguna vez pareció un simple descuido se convierte en un estilo de vida. Romper con estos patrones no es fácil, porque significa enfrentar la verdad, admitir que hay algo en ti que necesita cambiar, que no puedes seguir ocultándote detrás de excusas. Pero hay algo que debes entender: tú no eres tus errores, no eres tus fracasos, ni las decisiones que tomaste en tu peor momento. Siempre hay una oportunidad de hacer las cosas de manera diferente, pero solo si estás dispuesto a salir de ese ciclo. Porque nadie va a venir a salvarte. Nadie va a hacer el trabajo por ti. Si realmente quieres un cambio, tienes que tomar la decisión hoy, antes de que estos hábitos terminen por consumir todo lo que eres. 4. La necesidad de control. La necesidad de control es un arma de doble filo. Nos hace creer que, si planeamos cada detalle, si prevenimos cada posible error, podremos evitar el dolor, la incertidumbre, el fracaso. Pero la realidad es que el control absoluto no existe. Y cuanto más intentamos aferrarnos a él, más nos consume la ansiedad, la frustración, la impotencia de ver cómo, inevitablemente, las cosas no siempre salen como queremos. Nos volvemos prisioneros de nuestras propias expectativas, incapaces de aceptar lo inesperado, obsesionados con forzar resultados que, muchas veces, ni siquiera dependen de nosotros. El problema no es querer que las cosas salgan bien, sino creer que todo debe ajustarse a nuestra voluntad. Porque cuando eso no sucede, el miedo se apodera de nosotros. Miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a no ser suficientes. Y en esa lucha por controlar lo externo, terminamos perdiendo el control de lo más importante: nuestra paz, nuestra capacidad de adaptarnos, nuestra libertad de vivir sin la constante presión de que todo debe ser perfecto. Aceptar que no podemos controlarlo todo no es rendirse, es liberarse. Es entender que la incertidumbre no es el enemigo, sino parte de la vida. Que la verdadera fortaleza no está en imponer, sino en fluir. Y que a veces, el mayor acto de poder es soltar, confiar y permitirnos avanzar sin el peso de una lucha interminable contra lo inevitable. 5. Expectativas irreales. Las expectativas irreales son una trampa silenciosa. Nos hacen creer que la vida debe seguir un guión perfecto: éxito sin esfuerzo, amor sin conflictos, felicidad sin altibajos.
Nos aferramos a una imagen idealizada de cómo deberían ser las cosas y, cuando la realidad no encaja con esa fantasía, el desencanto, la frustración y la sensación de insuficiencia nos golpean con fuerza. Nos preguntamos qué hicimos mal, por qué no somos suficientes, sin darnos cuenta de que el problema no es nuestra realidad, sino la vara inalcanzable con la que la medimos. Nos exigimos ser impecables, productivos todo el tiempo, emocionalmente invulnerables, siempre en control. Esperamos que los demás actúen conforme a nuestras expectativas, que las relaciones sean perfectas, que todo salga según lo planeado. Pero la vida no funciona así. Y cuanto más nos aferramos a esas ilusiones, más sufrimos. Nos castigamos por no cumplirlas, ignoramos nuestros logros porque nunca son suficientes y nos condenamos a una insatisfacción constante. Liberarse de las expectativas irreales no significa conformarse, sino ver la vida con claridad. Aceptar que el crecimiento es caótico, que el amor tiene altibajos, que el éxito real toma tiempo y esfuerzo. Aprender a valorar el progreso en lugar de obsesionarnos con la perfección. Porque solo cuando soltamos la idea de cómo debería ser todo, podemos empezar a apreciar lo que realmente es. 6. La necesidad de tener siempre la razón. La necesidad de tener siempre la razón es un reflejo de nuestra lucha interna con la inseguridad. Creemos que si estamos equivocados, perdemos valor, credibilidad, poder. Nos aferramos a nuestras ideas con tal intensidad que cualquier cuestionamiento lo vivimos como una amenaza personal. Discutimos no para comprender, sino para ganar. Nos cerramos a perspectivas distintas, invalidamos argumentos ajenos y en el proceso nos aislamos. Porque al final, ¿qué es más importante? ¿Tener razón o mantener nuestras relaciones intactas? El problema es que este impulso nos encierra en una burbuja de pensamiento rígido. Si siempre creemos tener la verdad absoluta, dejamos de aprender. Nos volvemos esclavos de nuestro propio ego, incapaces de aceptar que podríamos estar equivocados. Y lo peor es que terminamos alejando a quienes nos rodean. Nadie quiere estar cerca de alguien que convierte cada conversación en una batalla, que nunca admite errores, que antepone su necesidad de imponerse al bienestar común. Pero, ¿qué pasaría si dejáramos de ver la equivocación como una derrota? Si entendiéramos que ceder, escuchar y replantear no nos debilita, sino que nos hace crecer. Que admitir un error no significa perder valor, sino demostrar inteligencia y madurez. Porque el verdadero poder no está en la rigidez, sino en la capacidad de adaptarnos, de aprender, de evolucionar. Soltar la necesidad de tener siempre la razón no significa callar ni renunciar a nuestras convicciones. Significa abrir la puerta a la posibilidad de que haya algo que aún no sabemos, que otras voces también tienen valor, que no se trata de ganar discusiones, sino de construir entendimiento. Al final, no es nuestra inflexibilidad lo que nos hace fuertes, sino nuestra capacidad de cuestionarnos, de cambiar y de crecer. 7. El ruido digital. Vivimos en un mundo saturado de información, donde cada segundo se generan miles de mensajes, notificaciones y estímulos que exigen nuestra atención. El ruido digital nos envuelve sin descanso, impidiéndonos pensar con claridad, desconectándonos de la realidad inmediata y agotando nuestra energía mental. Nos hemos acostumbrado a estar siempre disponibles, revisando pantallas, consumiendo contenido sin pausa, pero ¿a qué costo? Perdemos la capacidad de concentración, nuestra creatividad se ve afectada y, lo más preocupante, dejamos de estar presentes en nuestra propia vida. Este exceso de información no solo nos abruma, sino que también distorsiona nuestra percepción del mundo. Nos volvemos prisioneros de algoritmos que nos muestran lo que quieren que veamos, atrapados en una espiral de estímulos diseñados para captar nuestra atención, no para nutrirnos. Y sin darnos cuenta, nos volvemos dependientes. Si no revisamos el teléfono, sentimos ansiedad. Si no estamos al día con las tendencias, tememos quedar fuera. Pero, ¿alguna vez nos detenemos a pensar en lo que realmente estamos ganando con toda esta hiperconectividad? El problema no es la tecnología en sí, sino el uso que le damos. Hemos normalizado la distracción constante, el consumo compulsivo de contenido efímero y la idea de que estar desconectado es perder el tiempo. Pero en realidad, la verdadera pérdida ocurre cuando dejamos que el ruido digital tome el control de nuestra atención, cuando permitimos que cada notificación interrumpa nuestra paz mental, cuando postergamos conversaciones reales por estar atrapados en una pantalla. Es momento de preguntarnos, ¿controlamos la tecnología o ella nos controla a nosotros? Aprender a filtrar, a desconectar conscientemente, a establecer límites con el mundo digital no es un lujo, es una necesidad. Porque solo cuando reducimos el ruido, podemos escuchar lo que realmente importa. 8. Pensamientos negativos recurrentes. Los pensamientos negativos recurrentes son como una sombra persistente que se aferra a la mente, distorsionando la realidad y consumiendo la energía emocional. Surgen sin previo aviso,
instalándose en lo más profundo de nuestra conciencia, repitiéndose una y otra vez hasta convertirse en creencias limitantes. Son esas frases silenciosas que nos dicen, no eres suficiente, vas a fallar, nada cambiará. Y lo peor es que, con el tiempo, terminamos creyéndolas. Esta espiral de negatividad no solo afecta el estado de ánimo, sino que también moldea la percepción del mundo. La mente, atrapada en un ciclo de autodestrucción, busca confirmaciones de sus peores miedos. Cada error parece un desastre, cada desafío una amenaza, cada crítica una sentencia. Lo que empieza como un simple pensamiento se convierte en una carga insoportable que paraliza, impide avanzar y drena la motivación. Pero lo más peligroso es que estos pensamientos no desaparecen por sí solos. Se fortalecen con la repetición, con la atención que les damos, con la creencia de que tienen poder sobre nosotros. Y así, sin darnos cuenta, nos convertimos en nuestros peores enemigos, alimentando un diálogo interno que no haríamos con nadie más. ¿Por qué somos tan duros con nosotros mismos? ¿Por qué damos por sentado que nuestras peores ideas sobre nosotros son la verdad absoluta? Romper este ciclo requiere conciencia y determinación. No se trata de ignorar lo negativo, sino de cuestionarlo, de desafiar cada pensamiento que nos limita, de aprender a diferenciar entre lo que sentimos y lo que realmente es. Porque la mente puede ser un enemigo implacable, pero también puede ser nuestra mayor aliada. Todo depende de qué voz decidamos escuchar. 9. Desorden físico y mental. El desorden físico y mental a menudo camina de la mano, entrelazándose de manera insidiosa hasta convertirse en un ciclo de caos y desconcierto. El desorden físico, el espacio desorganizado que nos rodea, es mucho más que una simple molestia visual. Cada objeto fuera de lugar, cada rincón desordenado, no solo refleja un entorno caótico, sino que también afecta nuestro estado emocional y mental. Cuando el entorno está desordenado, nuestra mente también lo está, y el desorden exterior se convierte en una metáfora del desorden interior. Es fácil subestimar el impacto de un espacio desordenado. Sin embargo, la acumulación de cosas no solo nos distrae, sino que genera una sensación constante de incomodidad. Cada vez que vemos algo fuera de lugar, nos recuerda que no hemos logrado gestionar nuestro entorno, lo que incrementa el estrés y la ansiedad. Este desorden en lo físico se traduce, en muchos casos, en pensamientos dispersos, pensamientos que se acumulan y se solapan, generando una sensación de estar perdiendo el control, de estar atrapados en un laberinto de preocupaciones que no podemos organizar ni resolver. El desorden mental, por su parte, es igual de destructivo. Son esas inquietudes que rondan en nuestra cabeza de manera constante, esos pensamientos que no dejan de dar vueltas, las preocupaciones que no podemos soltar, las tareas que nunca parecen terminar. Al igual que el desorden físico, este desorden mental nos hace sentir que estamos atrapados, que no avanzamos, que no encontramos claridad. Las distracciones se multiplican, la concentración se desvanece y la productividad se desploma. La conexión entre ambos desórdenes no es fortuita. La acumulación de caos en el entorno físico afecta directamente nuestra capacidad de pensar con claridad. Y viceversa, cuando nuestra mente está abrumada por demasiadas ideas, el espacio que habitamos comienza a reflejar ese desorden. De alguna manera, lo externo influye en lo interno y lo interno en lo externo, creando un ciclo de estrés que parece no tener fin. Para romper este ciclo, es necesario un esfuerzo consciente. Organizar el espacio físico puede ser el primer paso para organizar la mente. Liberarnos de lo innecesario, crear un entorno ordenado y despejado puede ser el catalizador para comenzar a gestionar mejor nuestros pensamientos. Pero también es crucial trabajar en la claridad mental. Meditar, establecer prioridades, aprender a decir no, son herramientas poderosas para recuperar el control. El desorden no es algo con lo que tengamos que vivir, es una situación que podemos cambiar, y ese cambio comienza con un paso pequeño, el de tomar el control de lo que nos rodea y de lo que tenemos en la mente. 10. Las comparaciones innecesarias. Las comparaciones innecesarias son una de las trampas más comunes en las que caemos, y es casi imposible evitar que nuestra mente se deslice hacia ellas en algún momento. Vivimos en una sociedad que constantemente nos recuerda lo que otros tienen, lo que otros logran y cómo deberían ser nuestras vidas. Nos medimos frente a otros, en lugar de centrarnos en nuestra propia trayectoria, lo que nos lleva a un ciclo interminable de insatisfacción y duda. Este hábito de compararnos, ya sea con amigos, colegas o incluso personas que vemos en redes sociales, no solo nos roba la paz, sino que distorsiona nuestra percepción de nosotros mismos. Es importante entender que cada persona tiene su propio camino, y ese camino no es comparable con el de nadie más. Las circunstancias, las experiencias y los recursos de cada quien son diferentes, y comparar dos vidas con matices tan dispares solo nos aleja de lo que realmente importa, nuestro propio crecimiento. Las comparaciones,
lejos de ser una herramienta para mejorar, nos atrapan en un ciclo de competencia innecesaria, donde nuestra felicidad depende de factores externos que no podemos controlar. Esta necesidad constante de medirnos contra los demás nos arrastra hacia la frustración, ya que por lo general, siempre habrá alguien que parece estar más adelantado o tener más éxito. Lo peor de todo es que las comparaciones nunca son objetivas. Nunca nos comparamos con los aspectos más difíciles o invisibles de la vida de los demás, sino que solemos ver solo lo que resalta, los logros, los momentos felices, las experiencias que parecen perfectas. Ignoramos el esfuerzo, las luchas, las caídas y las batallas internas que otros enfrentan. Este sesgo nos lleva a una visión distorsionada de la realidad, donde creemos que nuestras vidas están incompletas o que estamos fallando simplemente porque no alcanzamos un ideal que, en su mayoría, es superficial y efímero. El problema no es solo el impacto emocional que las comparaciones nos generan, sino que también afecta nuestra motivación y nuestras decisiones. En lugar de centrarnos en nuestras propias metas, nos distraemos persiguiendo algo que tal vez no deseamos realmente. Nos olvidamos de nuestras fortalezas, de nuestros logros y, lo peor de todo, nos olvidamos de quienes somos en realidad. Nos dejamos arrastrar por lo que otros hacen, dejamos que sus éxitos definan lo que debemos hacer, y eso nos aleja de nuestra verdadera esencia. La clave para romper con las comparaciones innecesarias es la autocompasión y el autoconocimiento. Necesitamos aceptar que nuestro viaje es único, que las comparaciones solo nublan nuestra visión. En lugar de mirar hacia afuera, debemos mirar hacia adentro, valorar lo que hemos logrado, reconocer nuestras cualidades y entender que cada paso que damos nos acerca a nuestras propias metas, no a las de los demás. Cuando dejamos de compararnos, comenzamos a vivir en función de lo que realmente deseamos, no de lo que creemos que deberíamos querer porque alguien más lo tiene. Esto nos permite tomar decisiones más auténticas, más alineadas con nuestros valores y, en última instancia, más satisfactorias. Al final del día, la clave para liberarnos de las barreras que nos autoimponemos radica en entender que somos los arquitectos de nuestra propia realidad. No se trata de un destino fijo, sino de un proceso constante de crecimiento y autodescubrimiento. Cada pensamiento negativo, cada comparación innecesaria, cada miedo al juicio ajeno, es simplemente una invitación para mirar dentro de nosotros mismos y comprender que tenemos el poder de elegir cómo respondemos, cómo actuamos y lo que realmente queremos construir en nuestras vidas. Recuerda que la perfección no existe y que el único camino hacia la paz y el bienestar es aceptarnos tal como somos, con nuestras fortalezas, debilidades y singularidades. Cada paso que damos hacia la autenticidad, hacia nuestra propia verdad, nos acerca a una vida plena y satisfactoria. Es fácil caer en la trampa de la aprobación externa, de las expectativas irreales y las comparaciones destructivas, pero en el momento en que decidimos soltar esas cadenas, descubrimos que somos mucho más poderosos y capaces de lo que jamás imaginamos. Hoy, te invito a dar el primer paso hacia esa transformación. Libérate de la necesidad de tener siempre la razón, del ruido digital que te distrae de lo que realmente importa y de las expectativas ajenas que nublan tu visión. Tu vida, tus decisiones, tus logros, son valiosos tal como son. Y, sobre todo, mereces la paz que llega cuando eliges dejar ir todo lo que te impide ser la mejor versión de ti mismo. Porque, al final, la única opinión que verdaderamente importa es la que tienes sobre ti mismo. Con cada pequeña acción, cada pensamiento positivo y cada decisión alineada con tu verdadero ser, te acercas a la libertad. La libertad de vivir en paz, sin miedo, sin comparaciones y, sobre todo, sin límites. Gracias por habernos acompañado en esta reflexión profunda sobre las barreras que a veces nos imponemos. Recuerda que tú tienes el poder de transformar tu vida, un paso a la vez. Si este contenido te ha resonado y sientes que puede ser útil para alguien más, no dudes en darle like y compartirlo. Si aún no te has suscrito, suscríbete para seguir explorando juntos nuevas formas de crecimiento y bienestar. Y por supuesto, me encantaría conocer tu opinión. ¿Qué pensamiento o hábito has identificado en ti mismo que quieres transformar? Déjalo en los comentarios, porque tu voz importa y juntos podemos seguir aprendiendo y creciendo. ¡Hasta la próxima!